de dermatología, voy en tercer año, y vamos a empezar a hablar pues de los artrópodos, y yo hago pues generalmente especial énfasis en la parte dermatológica. Sin embargo, les menciono también los síntomas sistémicos y cuándo tienen mayor importancia la parte pues sistémica que la cutánea. Los artrópodos, entonces, tenemos que ellos constituyen el filo más numeroso y diverso pues del reino animal, donde vamos a tener animales invertebrados, tanto los dotados pues de un esqueleto externo y los que tienen pues apéndices articulados. Vamos a ver insectos, arácnidos, crustáceos. Bueno, en este tema no toco los crustáceos, pero hacen parte de los artrópodos, miriápodos, entre otros. Los artrópodos son importantes porque pues vamos a ver que la mayoría van a producir solo cambios cutáneos leves y transitorios. En la minoría de los casos son los que se van a producir secuelas locales o sistémicas graves, y sobre todo reacciones tóxicas o reacciones anafilácticas potencialmente fatales que dependen pues de la persona susceptible, o en algunos casos, independiente de la persona, va a depender del veneno pues del animal. También pues recordar que los artrópodos sirven de vectores de numerosas enfermedades sistémicas. Entonces tenemos gran cantidad de artrópodos que son médicamente significativos, que los vamos a ir viendo pues a lo largo de esta charla. Tenemos pues en cuanto a la histopatología, y esto pues hace parte pues de lo que yo estudio, a nivel de la piel, cuando se toma una biopsia, lo que se conoce es un patrón de reacción similar en estas picaduras de los artrópodos, y generalmente el patrón que se presenta es un patrón de espongiosis, que al ir aumentando puede haber la vesiculización o ampollamiento. Es por eso que las lesiones pueden ir desde simples máculas eritematosas a placas, o hasta vesículas o ampollas, e incluso pues necrosis según el grado de afectación a nivel de la piel. Va a haber generalmente un infiltrado pues inflamatorio tanto superficial como profundo, donde van a abundar los linfocitos y los eosinófilos, que es lo que caracteriza pues a estas picaduras de artrópodos a nivel histopatológico. Sin embargo, se pueden también ver neutrófilos en reacciones a pulgas, a mosquitos, a hormigas, incluso pues arañas. Ya en la parte pues más crónica van a ser áreas excoriadas, se van a ver son las alteraciones por efecto del rascado, cambios más crónicos como paraqueratosis, exudados séricos, y van a haber más linfocitos y pues más neutrófilos. Es poco común ver insectos o parte de los insectos, incluidos pues los ácaros de la escabiosis. Los huevos no es como tan común verlos, o también se pueden ver heces o partes bucales retenidas. En cuanto a las lesiones crónicas, lo que se va a formar es que una reacción pseudolinfomatosa, es decir, gran cantidad de linfocitos alrededor de las estructuras retenidas, incluso pues granulomas. Tenemos que en cuanto vamos a tener unos principios de tratamiento en general, muy importante pues el cuidado local de heridas, porque la mayoría no van a pasar de lesiones locales. Las heridas deben limpiarse, si hay cualquier parte pues del artrópodo, incluido aguijones, se deben retirar, usar compresas de hielo, incluso esteroides tópicos o antipruriginosos orales para disminuir pues el prurito. En el caso de dolores muy intensos, la inyección de anestésicos locales, pues la lidocaína a nivel local. Es menos frecuente el uso de analgésicos sistémicos, y lo otro es dependiendo de la susceptibilidad del huésped. Por ejemplo, en el caso de las picaduras de las abejas, reacciones pues alérgicas, reacciones tóxicas. Antibióticos si hay una infección secundaria, profilaxis antitetánica según el esquema del paciente, y tener en cuenta pues la posible transmisión de otras enfermedades, esto pues a nivel general. Vamos a empezar entonces con los arácnidos. La clase arácnida contiene 3 órdenes de importancia médica, que son los aranae, que son las arañas, la acarina, que son garrapatas y ácaros, y los escorpiones. Estos se distinguen anatómicamente de otros artrópodos, primero porque no tienen alas y no tienen antenas, porque tienen la presencia pues, de 4 pares de patas, y el cuerpo está dividido en 2 segmentos. Vamos a empezar con aranae, que serían las arañas. Estas son carnívoros del reino animal, la mayoría usan redes y usan venenos para capturar y matar a las presas, y pues en Estados Unidos tenemos a Latrodectus, Loxoceles y Tegenaria, y las que yo les voy a mostrar son las que están en Colombia. Vamos a empezar con Latrodectus, que esta es la más conocida pues como la viuda negra.
Entonces, son de color negro y se caracteriza, como lo vemos en la imagen anterior, porque tienen la forma pues, de un reloj de arena, en este caso pues, de color rojo, a nivel del abdomen. En Colombia tenemos Latrodectus curacabiensis geométricos y Wagner. Entonces, estas son primero lo que hacen redes y se localizan en áreas protegidas para esperar que la presa quede atrapada en su red y posteriormente ellos llegar pues a atacar. Las redes se van a encontrar generalmente en las esquinas de puertas y ventanas, debajo de bloques de madera, pilas de madera, en garajes, cobertizos, en la parte inferior de los aleros y alrededor de incluso de asientos de inodoros que se encuentran al aire libre. Cuando las arañas pican a los humanos, generalmente lo hacen o de manera accidental, porque el humano estuvo en contacto pues con la araña, o cuando ésta se siente amenazada. No es lo común que ella busque pues al humano para picarlo. Dentro de los hallazgos clínicos vamos a irlos viendo. Estas picaduras son dolorosas, pueden ser inmensamente dolorosas, pero generalmente solo van a producir a nivel de la piel manifestaciones dermatológicas leves, porque como vamos a ver, su sintomatología va a ser sobre todo a nivel general, por la presencia de las neurotoxinas, que es la alfa-latrotoxina, que es la que pues, presenta estas latrodectus, y sobre todo porque van a actuar a nivel de canales iónicos en las terminales nerviosas presinápticas, sobre todo a nivel de las terminales nerviosas motoras, pues a nivel de la placa neuromuscular, y porque favorecen también la liberación de catecolaminas en las terminaciones nerviosas adrenérgicas. Entonces aquí le muestro, esta es la estructura de la alfa-latrotoxina, esta puede estar en forma de un dímero o en forma de tetrámero, y vamos a ver pues cómo es que ella actúa para entender el porqué de los síntomas sistémicos. Aquí la tenemos para, esta es en forma del tetrámero, esta es la forma del dímero. Entonces, por un lado, ella se puede unir a sus receptores que van a ser la latrofilina o las neurexinas. Entonces, aquí en el 1, ella está unida, por ejemplo, a una neurexina, a una latrofilina, y lo que va a permitir es que va a actuar esta neurotoxina como unos canales iónicos y van a favorecer la entrada de calcio. Lo otro que también puede hacer esta alfa-latrotoxina es que se va a unir a uno de los receptores y va a permitir la salida directa de neurotransmisores de esta terminal nerviosa presináptica. Además, se puede unir a los receptores de estas toxinas y lo que van a hacer es que hace que estos mismos receptores desencadenen señales para aumentar la liberación de calcio a nivel intracelular, aumentarla y con esto la liberación de los neurotransmisores de las vesículas presinápticas. Hay un cuarto mecanismo que no se sabe, pues que no está del todo establecido, donde se propone una interacción directa entre estas toxinas con las vesículas sinápticas. Entonces, como ya vimos, ella va a favorecer la liberación de catecolaminas a nivel de la placa motora y también de catecolaminas a nivel, como ya lo vimos, pues de las terminaciones nerviosas adrenérgicas. Entonces, lo que va a pasar después de la picadura, que es dolorosa, de estas arañas, es que inicialmente los primeros 30 minutos, y ya les voy a mostrar unas imágenes, que puede aparecer dolor local, eritema, piloerección y sudoración en el sitio de la picadura, asociado a parestesias. Además, pueden aparecer ronchas, sabones, pues lesiones de urticaria e incluso cianosis. En algunos casos va a haber pues, dolor de cabeza, empiezan a haber calambres musculares, dolor abdominal intenso, pero es por contractura de los músculos abdominales, que incluso puede simular abdomen agudo, y va a haber también dolor de espalda, dolor a nivel de los hombros, y en los cuadros más severos sigue evolucionando y se van a presentar náuseas, vómitos, mareos, epífora, la cialorrea, dificultades respiratorias, taquicardia, aumento de la presión arterial, convulsiones y parálisis, pero rara vez la picadura de estos tipos de arañas van a producir la muerte. Aquí tenemos el sitio pues, de la picadura, que se va a identificar por la presencia de los dos pequeños orificios que son producidos por la penetración de los quelíceros de la araña en la piel para inyectar el veneno. En este paciente, pues lo único que tenemos aquí es una placa eritematosa mal definida y la zona, pues los dos orificios por donde entrarían los quelíceros.
El lactrodectismo se refiere al conjunto de signos y síntomas que sufre una persona que ha sufrido el envenenamiento por los lactrodectus. Aquí en general pues ya les hablé más o menos pues de la parte cutánea, que es simplemente el dolor local, que puede ser un dolor muy intenso, las placas eritematosas, incluso puede haber pues edema en la zona. Lo otro es que después de 2 horas puede haber linfadenopatía. Vamos a ver unas imágenes que tienen blanqueamiento central en el sitio de la mordedura con un eritema circundante, y ya todos los síntomas que les he dicho. A nivel cardiovascular, taquicardia, seguido de bradicardia, arritmias, hipotensión e hipertensión. A nivel gastrointestinal, náuseas y vómito. Puede haber leucocitosis, hiperglicemia. A nivel musculoesquelético, hipertonía y rigidez abdominal. Hay algo que se conoce como la fase de lactrodectus, que son los pacientes, pues ahí igual la imagen la quité como para no mostrar pues la cara de los pacientes, pero pues les invito pues a que la busquen. La parte neurológica, entonces van a producir a nivel del sistema nervioso central psicosis, alucinaciones y alteraciones de la visión, convulsión, del sistema periférico, dolor local, y del autónomo, aumento en las secreciones, diaforesis, salivación, diarrea, lagrimeo, broncorrea, midriasis o miosis, incluso pues priapismo, que puede ser a veces uno de los hallazgos más significativos en estos pacientes, terminando los pacientes también con glomerulonefritis, oliguria, posanuria y un daño renal agudo. Pues la sintomatología se clasifica en leve, moderada, severa. En la medida que ascendemos en gravedad, se va sumando pues los cuadros anteriores y van siendo pues más severos pues en los pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, esta es una picadura. Aquí tenemos, no sé si pueden ver los dos orificios, uno y el otro, producido por Lactrodectus geometricus, que es la viuda marrón, y tenemos aquí una placa eritematosa, edematosa, porque ustedes ven aquí que hay un aumento de volumen, con unos bordes mal definidos, en el sitio donde el paciente sufrió la picadura de la araña. Y está del lado, en la foto A y B, es la araña pues que provocó el accidente. Aquí tenemos que, pues, están mostrando en esta foto los 4 ojos que caracteriza la araña y la presencia pues como de pelos. Esta es una mordedura de la araña, picadura, que era lo que yo les decía, que podría tener una zona pálida a nivel central, pueden haber ampollamiento y una zona eritematosa periférica. Entonces, digamos que a nivel local, generalmente es más que todo la parte del dolor, aunque algunas lesiones pueden ser más graves. En esta vemos una placa eritematosa, redondeada, de bordes mal definidos. Vemos que a nivel central está esa porción blanquecina, y pues generalmente aquí lo que se ve es una epidermis ya muerta. Probablemente pues aquí lo que hubo fue una ampolla, y esta es algo pues del techo que aún no se ha denudado, y en la parte central es la zona pues de la picadura de la araña. En cuanto al tratamiento, la mayoría de las picaduras solo van a requerir cuidados locales. Si ustedes vieron, las lesiones son simplemente muy localizadas. Las reacciones pues más graves sí van a requerir hospitalización, y los que más corren riesgo son o muy jóvenes o muy viejos, o personas con enfermedades cardiovasculares, porque vemos pues toda la afectación que se produce a este nivel, y la vacuna antitetánica pues según el esquema del paciente. Entonces vamos a tener algunas recomendaciones. Por un lado, pues la parte del ABC, analgésicos para el dolor, yendo pues desde la dipirona y el acetaminofén, los AINES, hasta la meperidina y la morfina, según la intensidad del dolor en los pacientes. Los relajantes musculares, acuérdense que está produciendo hipertonía a nivel facial, a nivel abdominal, incluso, como les dije, que simula pues el abdomen agudo. El gluconato de calcio es una de los medicamentos que se administran de forma pues sistemática en los pacientes con lesiones moderadas o severas, para ayudar a tratar los síntomas de los pacientes. Los antihipertensivos pues sí se necesitan, protección antitetánica también según el esquema de vacunación, antibióticos según si hay sobreinfección o no, y la fagoterapia, que es el suero. Entonces, ¿en qué casos se deben administrar el suero antiarácnido? Uno, pues en casos de compromiso sistémico moderado a severo. Pues la forma de administración
Si algún día pues lo necesitan, están en las guías de urgencias toxicológicas, que son unas guías pues que ya tienen muchísimos años, pero ahí está muy bien explicado cómo se administran estos sueros y las reacciones que se deben vigilar. Entonces, generalmente es un vial diluido en 100 mililitros de solución salina y se pasan en 20 a 30 minutos y hay que vigilar por las reacciones alérgicas a estas. Lo que no se debe hacerse en una picadura de Lactrodectus, y como miramos en Colombia, pues hay varios tipos. Primero, no utilizar antisépticos que vayan a colorear la zona, entonces isodine, esta violeta de genciana, porque yo lo que necesito mirar es el avance de la lesión, si solo se le quedó en una mácula o en una placa, o si la lesión continúa avanzando, sobre todo para mirar que no haya pues mayor compromiso cutáneo. Lo otro es no emplear torniquetes en la extremidad afectada, no hay nada en estas picaduras de estas arañas que disminuya su absorción ni que aumente su eliminación. Por tanto, hacer cortes o succionar el área mordida, pues nada de eso va a servir. Y pues en una herida abierta donde estoy colocando una boca, pues la saliva tiene gran cantidad de microorganismos y lo que puedo hacer es agregar una infección a los pacientes o a uno mismo si uno es el que se lo está haciendo. El otro tipo de araña es Loxoceles, arañas reclusas o araña violín, que también tenemos en Colombia. Este es $1 entonces se pueden imaginar más o menos el tamaño de la araña. Son arañas pues pequeñas. Aquí la tenemos muy, muy, muy linda, con todas pues sus características, y estas arañas no son agresivas tampoco, como las Lactrodectus, que tampoco son agresivas. Estas lo que se caracterizan es porque tienen una marca de color marrón oscuro en sus cefalópteras en forma de violín. Yo no sé si pues aquí puedan verla. Aquí tenemos la parte de, pues, de un violín, la imagen de un violín. Y por eso se les ha llamado también de esa manera. Abundan en el medio oeste, en el sudeste de los Estados Unidos. En Colombia las tenemos y tenemos diferentes tipos de Loxoceles. Tenemos araña Loxoceles deserta, rufensis, caiba, arizónica. Y estas se llaman así, arañas reclusas, porque ellas generalmente lo que buscan es un refugio, lugares tranquilos, se alejan de los humanos, le huyen a los humanos, entonces buscan lugares tranquilos como armarios, los áticos, los rincones, áreas de almacenamiento de ropas, de camas, de ropa pues normal, y generalmente, perdón, ahí va picadura, no mordedura. La picadura ocurre cuando la araña se siente amenazada o provocada y es como su forma de defensa. O, por ejemplo, cuando alguien entra en contacto directo con ella. Si la araña está en la ropa o está en una bota, que generalmente son cosas que ocurren pues en el campo, lo van a ver en el rural, espero que no mucho, pero pues que el paciente se está poniendo una bota, el zapato, su camisa y lo picó la araña. Esos generalmente son accidentes, porque ella no busca picar al humano. En cuanto a los hallazgos clínicos, varían también de necrosis local, de reacciones locales, pero a nivel de la piel sí tiene mayor compromiso, porque hace una forma dermonecrótica ulcerativa severa, que ya la vamos a ver. La reacción de esta picadura, y aquí qué pena con ustedes por la parte de la mordida, pero busqué varias para buscarlas y estas dos palabras pues se me fueron. La picadura puede simular por la parte de la necrosis que va a producir en la piel un pioderma gangrenoso o incluso una enfermedad de Lyme. El componente del veneno, entonces vamos a ver que tiene esfingomielinasas, esterasas con la hialuronidasa que tienen estos que eliminan pues o liberan estos artrópodos con sus picaduras, lo que va a favorecer es que destruye el tejido conectivo y favorece que el veneno se difunda, se disemine y viaje por vía linfática de ahí a la hematógena y llegue a distintos órganos. También produce pues o contiene más bien fosfatasa alcalina, que lo que hace es la destrucción pues también de los tejidos. Antes como de seguir, quería pues darles como la diferencia entre una mordedura y una picadura, sobre todo porque aquí me he equivocado 2 veces en la palabra, pero la mordedura es cuando involucra dientes. En cambio, la picadura involucra la probóscide, la mordedura es de vertebrados y la picadura pues es de insectos, para que lo tengamos claro y me disculpen ahí en esas ocasiones. Aquí vamos a ver que Loxoceles tiene 2 formas de presentación.
Puede una forma dermonecrótica o puede evolucionar a una forma visceral. Después de la picadura puede desarrollarse, entonces vemos aquí en la imagen A, un eritema transitorio que va a tener el signo distintivo del rojo, blanco y azul, como si fuera una diana. Entonces vamos de afuera hacia adentro. El rojo, que es la parte eritematosa, el blanco y la parte azul o un tanto violeta o morado, que sería a nivel central. Y cuando se desarrolla la necrosis va desde el centro hacia la periferia. Entonces, la necrosis generalmente va a iniciar a 2 a 3 días después de la picadura y se van a formar escaras entre el quinto y el séptimo día, con debajo de esas escaras. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver úlceras profundas. Es por eso que incluso podría con antecedentes y con la enfermedad actual son fácilmente diferenciables. Aquí tenemos, después de una picadura, la formación de esto ya sería más bien una ampolla. Esto mide más pues de 5 milímetros, se pueden formar también pápulas. Aquí vemos cómo ya inicia la necrosis, sobre todo a nivel superior e inferior. Aquí vemos las escaras necróticas que se encuentran sobre un área edematosa, eritematosa y mal definida. En cuanto a la fisiopatología, entonces, así se apareció. En cuanto a la fisiopatología, entonces les dije que ellas, pues estas arañas liberan esfingomielinas D y ellas van a actuar de diferentes formas. Por un lado, van a favorecer la liberación de citoquinas, pues, y también van a favorecer la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, entre otros. Esto lo que va a llevar es a la inflamación, a necrosis de los tejidos y a hemorragias. Por otro lado, también aumenta la expresión de las E-selectinas y favorece la adhesión y la migración de leucocitos y de plaquetas y va a llevar a la producción de vasculitis. Además, a nivel del endotelio, favorece la expresión de las ceramidas, que favorece también la adhesión plaquetaria, se forman trombos y con esto zonas de isquemia y lleva a la necrosis tisular y también a una coagulación intravascular diseminada. Por la parte de la interleuquina 6 aumenta pues también el factor activador de plaquetas, con esto la agregación plaquetaria y todo este proceso pues se ve empeorado. Se une la esfingomielinasa D a la membrana del eritrocito y lo que va a hacer es que activa las proteasas endógenas, va a producir un clivaje de las glucoforinas y lo que va a hacer es que se produzca un ataque del complemento a estos eritrocitos, se produce hemólisis y todo esto pues lleva al final a una insuficiencia renal aguda que es la causa pues de la muerte de los pacientes. Lo otro es que la liberación de otras citoquinas, como las vemos aquí, son las responsables del dolor tan intenso que tienen estos pacientes a nivel de la piel y pues del edema. Las secuelas son raras, pero graves de las picaduras de la araña reclusa, incluyen la insuficiencia renal, anemias hemolíticas, hipotensión y coagulación vascular, coagulación intravascular pues diseminada. Esto era lo mismo pues lo mismo que les estaba hablando ahorita, que lo que hace esta esfingomielinasa D, primero pues además de la liberación de las citoquinas proinflamatorias, aumenta y sostiene la inflamación, lo que lleva pues a la necrosis tisular, produce una degeneración de las paredes de los vasos sanguíneos, entonces ayuda en la producción de la vasculitis, en la producción de hemorragias, además favorece la adhesión y migración de leucocitos y plaquetas, y como les decía, favorece la formación de trombos y con esto trastornos en la microcirculación, lo que lleva a las zonas de isquemia que vamos a ver en las imágenes. Los síntomas sistémicos pues se van a desarrollar, bueno, primero aquí vemos, perdón, qué pena, aquí vemos primero pues en la imagen de la pierna, vemos una placa eritematoviolacea, redondeada, más o menos pues bien definida, y vemos que en la parte central ya se empiezan a ver múltiples zonas de una necrosis que está iniciando. Entonces esta empieza a nivel central y se va extendiendo hacia la periferia. 1 o 2 días después se va a ver acompañado de náuseas, vómito, dolor de cabezas, fiebres y escalofríos. Aquí vemos la necrosis a nivel central, el edema que hay en la lesión a nivel del miembro inferior y todo el eritema pues circundante. Esta imagen se la traigo, pues no es mía, pero se la traigo porque me pareció muy bonita y muy explicativa, por ejemplo, de los síntomas que produce el loxocelismo. Entonces, a nivel cutáneo, que es dermonecrótico,
Tenemos que en loxoceles, pues ya vimos que produce la inflamación y la vasculitis y es la mayoría de los casos, del 74 al 98%. Puede ir desde un dolor leve, la placa libedoide o la indiana que les decía que era rojo, después blanco y azul o violáceo a nivel central, con edema, eritema, coagulación intravascular diseminada, la isquemia, la aparición de necrosis a nivel central, intensamente dolorosa a la palpación, náuseas, vómito y fiebre. Eso ocurre en las primeras horas después de la picadura. En el segundo o tercer día es cuando puede producirse incluso ampollamiento seromático y con los días posteriores ya se va a producir en la escara necrótica que se va a caer en la segunda o tercera semana y se va a ver ya la úlcera más profunda con el fondo de granulación y cicatriza más o menos en 1 o 2 meses. Esto sería la mayoría de los pacientes a nivel cutáneo. Pero en una minoría, entonces tenemos que el loxocelismo pasa además de ser cutáneo a su forma visceral, debido a la producción de la hemólisis intravascular y la coagulación intravascular diseminada. Generalmente va a aparecer a las 6 a 24 horas después de la picadura, es decir, la instauración es supremamente rápida, entonces no la vamos a esperar a las semanas, ni cuando ya están con las escaras necróticas, ni nada de eso, ya ahí el paciente pues estamos más tranquilos de que no va a hacer estos signos y síntomas y además porque el veneno se ha ido pues eliminando. Estos pacientes que hacen compromiso visceral, compromiso sistémico, van a presentar fiebre, escalofríos, por todo lo que les expliqué, disminución del hematocrito, hematuria, hemoglobinuria masiva, ictericia, coagulación intravascular diseminada y se van a ver también de forma en otras partes del cuerpo, petequias y equimosis. Va a haber la necrosis local también lleva a rhabdomiólisis, la disminución de la perfusión, hay disminución de la perfusión renal también por todo esto que está sucediendo a nivel sistémico y precipitación de hemoglobina en los túbulos renales. Todo esto al final lleva a la insuficiencia renal aguda, que es la causa de muerte en estos pacientes y aproximadamente un 15-17% de los pacientes son los que terminan y llegan en estos cuadros pues, más graves y más severos. En cuanto al tratamiento, entonces limpiar el sitio de la picadura, aplicar compresas frías, analgésicos para el dolor, se pueden hacer infiltraciones para mejorar, pues con anestésicos para mejorar el dolor, antibióticos para infecciones secundarias, evitar compresas calientes, evitar el ejercicio y las intervenciones quirúrgicas, es decir, quitar todas estas escaras necróticas, debe retrasarse hasta que la herida pues ya se haya estabilizado, es decir, que no esté avanzando y que el paciente pues esté más estable. Dentro del tratamiento, entonces, por un lado, estos pacientes se van a manejar principalmente con antihistamínicos y esteroides, con difenhidramina, por ejemplo, en caso de prurito, reacciones alérgicas, con dexametasona o hidrocortisona de forma parenteral, pero también hay reportes pues, de series de casos de pacientes tratados con dapsona, también tratados con colchicina, o incluso con transfusión de plasma fresco congelado y de glóbulos rojos empaquetados en casos pues, de hemólisis y trastornos de la coagulación marcados que no mejoran. El uso específico del suero antiarácnido, que también cómo usarlo, está en estas guías de urgencias toxicológicas, pues, ¿qué les digo? Tenemos el uso según si está en una forma dermonecrótica, si solo quedó localizado la piel o si es una forma cutánea visceral. En la forma dermonecrótica, entonces, este suero antiloxoceles, si lo hay específico, o el polivalente antiarácnido, como vamos a ver, este polivalente antiarácnido nos sirve para diferentes grupos. Entonces, en el caso de la forma dermonecrótica son 5 viales por vía endovenosa y en la forma cutánea visceral 10 viales, todos diluidos pues, en 100 cc de solución salina. Estos están disponibles pues 24 horas en el Instituto Nacional de Salud. Ahora tenemos a Foneutra nigriventer, que es la araña bananera o errante del banano. Esta está en Colombia también, como les dije, pues le estoy trayendo arañas que están acá. Esta araña no teje redes. Ella también tiene una característica muy especial, es que puede saltar hasta 40 centímetros. Generalmente pues habita en las zonas de maleza, en las zonas donde hay cultivos de plátanos y vamos a ver que ella pues primero tenemos que es la araña más venenosa del mundo, es una gran araña errante también. Y lo otro es que esta sí tiene un comportamiento agresivo, no como las anteriores, que simplemente es como su mecanismo de defensa. Foneutra, entonces, tenemos que la mayoría de sus accidentes ocurren en los primeros meses del año,
que coinciden con el periodo de apareamiento. Entonces, por eso podemos ver por qué como es un comportamiento agresivo. Ellas buscan o se alojan en el interior de los hogares, en lugares oscuros como el interior de los zapatos, en los armarios, y las regiones más afectadas son las manos y los pies, debido a que se relacionan pues con las actividades como yo les decía, se están poniendo las botas, se están poniendo los zapatos, así que si están por allá en el campo, en zonas veredales, antes de calzarse, por favor revisen sus zapatos, sacudan su ropa. Cuando se hace actividades de jardinería, manipulación de frutas o verduras, ahí podemos encontrar afoneutria. Entonces, en cuanto al cuadro local, este sí va a ser de los más leves que vamos a ver en la piel, lo que significa que vamos a tener gran cantidad pues, de síntomas a nivel pues, sistémico. Pues esto no es una relación directa, ¿cierto? Sino que simplemente les estoy mostrando es porque si a nivel de la piel, aunque no se vea nada, no significa que el paciente está súper bien, a diferencia pues del otro. En cuanto a la reacción local, esta es inmediata y tiene un periodo de latencia de más o menos 10 a 20 minutos o incluso pues pasa de una vez. Lo que el paciente va a sentir un dolor punzante, intenso, por la acción traumática de los quelíceros, que son, ahí las flechas están señalando pues las marcas de estos quelíceros, como de la inoculación del veneno, que suele irradiarse hasta las raíces nerviosas. Este inocula un veneno neurotóxico y en el sitio de la picadura, entonces genera dolor intenso, edema, eritema, y además va a presentar grados variables pues, de parestesias, también va a haber sudoración, puede haber hiperemia e incluso puede haber fasciculaciones. Aquí tenemos, si comparamos una mano con la otra, vemos como la mano derecha, en la zona pues, del trauma, está más edematosa y un poco más eritematosa, aunque la foto no está como muy bonita. Ahora, como yo les decía, Foneutria, el problema son sus efectos neurotóxicos, porque a nivel de la piel usted sabe que lo picó por el dolor tan intenso que tiene, usted puede ver la araña porque son arañas grandes, y usted simplemente siente el dolor, siente las parestesias, pero más o menos, y usted puede sentir que, bueno, ya estoy bien, pero a las 3 horas o incluso varias horas después es cuando va a empezar a producir sus efectos a nivel sistémico. Entonces va a producir taquicardia o bradicardia, edema pulmonar, disfunción miocárdica, diaforesis, diplopía, cialorrea, priapismo, disnea, arritmias, convulsiones, hipertensión, agitación psicomotora, emesis, diarrea. O sea, como ustedes ven, son síntomas muy similares a los del Latrodectus ahorita que la vimos. Y, perdón. Bueno, y además, pues esto, la gravedad también es igual a la del anterior, que se clasificaría como leve, moderada, severa, según las manifestaciones clínicas que se presenten. Como ya les dije, esa es una de las arañas más venenosas, pues, a nivel mundial. Y la tenemos, pues, aquí en Colombia. Para el manejo del dolor, entonces la infiltración local con lidocaína al 2% de la zona afectada, si no mejora se repite a los 90 minutos y ya si se necesita una tercera infiltración se sube en la escala y más bien empezamos a utilizar pues analgésicos por vía parenteral. Todo paciente que tenga manifestaciones sistémicas se debe hospitalizar, se le debe hacer manejo sintomático y hay que mirar siempre los electrolitos porque es lo que estas arañas nos van a alterar. Generalmente el que más nos alteran son el calcio, pero pues hay que evaluar también sodio, potasio en estos pacientes. En cuanto al uso del suero específico, en este caso es el polivalente antiarácnido, no hay un suero específico contra foneutria y se indica en casos de compromiso de moderado a severo. En casos moderados son 2 a 4 viales, en casos severos 5 a 10 viales también pues, disponibles en el Instituto Nacional de Salud. Vigilar también las reacciones alérgicas, aunque son raras, la verdad. Tenemos otra muy linda que es la tarántula, y la tarántula, esta pues sí no es venenosa. Los efectos que vamos a ver en la piel son secundarios a las reacciones de los pelos que tienen en sus 8 patas. Vemos el tamaño pues de las tarántulas y estas son las arañas más grandes de los licócidos. Son miembros del género Lycosa que se conocen como Lycosa tarántula, están cubiertas de pelo y son más grandes que otros tipos de arañas con patas de hasta 12 pulgadas.
Ellas generalmente, si pican, las picaduras solo van a producir síntomas locales como el dolor, o un pequeño eritema, o un pequeño edema, pero las reacciones que se producen serias son a nivel de reacciones urticariales debido al contacto con los pelos de las arañas. Y vamos a ver que si estos pelos se inoculan, ya sea porque tuvimos el contacto con la araña, con la tarántula en la mano y de ahí nos rascamos los ojos, o porque la tarántula estuvo más bien cerca de la cara, en los ojos, estos pelos se van a producir, van desde conjuntivitis hasta queratobeitis, granulomas corneales y corioretinitis. Entonces lo que hace la tarántula es que cuando ella no ataca pues espontáneamente al humano, sino que cuando se ve amenazada, iguales que las dos primeras, las tarántulas van a frotar sus patas traseras y van a remover los pelos que se encuentran en sus patas. Estos pelos pueden viajar pues con el aire, incrustarse en la piel, incrustarse en los ojos, y las respuestas van a variar desde un prurito leve hasta reacciones granulomatosas si los pelos siguen presentes pues en la piel. Lo que produce entonces esta helicosa tarántula es desde urticarias o reacción anafiláctica en pacientes hipersensibles. ¿Qué es lo que va a requerir entonces? Que se manejen los síntomas alérgicos, que se retiren estas vellosidades que son urticariantes mediante el uso de cinta pegante, y se van a tratar con hidrocortisona, pues con esteroides y con antihistamínicos. Tenemos hidrocortisona o dexametasona y difenidramina pues, o clemastina, que también la tenemos pues presente y más fácil pues de conseguir. Este como algoritmo de tratamiento también lo encuentran en las guías de urgencias que yo les digo. Ahora seguimos con los escorpiones. Y los escorpiones, entonces, vamos a ver que estos son los arácnidos terrestres que se encuentran más comúnmente en las regiones tropicales o áridas. Y se sabe que todos los escorpiones son venenosos, pero lo diferente es qué tan, o la toxicidad más bien del veneno. Ellos al picar pueden inocular veneno que puede no producir ningún tipo de reacción en el humano, o reacciones más severas como las vamos a ver. Los escorpiones son criaturas nocturnas que buscan refugio bajo las piedras, son tímidos también y solo pican a los humanos cuando son provocados. Lo que pasa es que también se pueden localizar en las botas, en los zapatos, en los armarios, en las zonas, pues en las casas que son hechas de bareque, ahí pueden vivir también. Y lo que sí van a producir son heridas locales significativas y complicaciones cardiovasculares severas que incluso pueden producir la muerte. En Colombia hay 85 especies de escorpiones, y incluso esto pues me llamó mucho la atención cuando yo hacía el ruralito en Villa María, porque sí iban pacientes que mencionaban que los había picado un escorpión y llevaban el escorpión, pero afortunadamente cuando uno se comunicaba pues a la línea toxicológica, pues nos informaban que los escorpiones que habían en la zona de Caldas pues no eran venenosos, o más bien no generaban complicaciones, no que no fueran venenosos, pues esa era la respuesta que ellos nos daban, pero sino que más bien no producían efectos sistémicos en los pacientes. Los géneros son entonces Centruroides y Titius, y tenemos de estos dos tipos de géneros en todo el territorio nacional para un total de 85 especies en Colombia. Sus hábitos alimentarios son variados, ellos se alimentan de insectos, de larvas, de arañas también, y lo que les decía, que habitan también en casas de bareque viejas. El cuerpo de los escorpiones, entonces, los tenemos dividido en un cefalotórax, que es el prosoma, que es la parte anterior, y un mesosoma, que sería esta parte, y posteriormente, pues, por los últimos 5 segmentos abdominales, y el telson, que es donde se encuentra la glándula que contiene, pues, que produce y almacena el veneno, y el aguijón. Aquí tenemos un centruroides, muy bonito, y aquí tenemos un Titius. Entonces, cualquiera de estos dos géneros los podemos encontrar en Colombia, distribuidos a lo largo pues del territorio nacional. En cuanto al veneno, el veneno se produce como pues lo producen unas glándulas exocrinas que están ubicadas en la base del telson, aquí pues en la base a nivel del aguijón, y se libera cuando se contraen los músculos que rodean estas glándulas,
y el veneno se va a inocular principalmente en el espacio subcutáneo y muy rara vez pues directamente a nivel endovenoso, porque la picadura pues no es tan profunda. Además que es una picadura muy rápida. Otras vías, por ejemplo, como la oral, en el caso de ingerir el veneno de los escorpiones, esta va a producir, van a desnaturalizar las toxinas y van a hacer que no tengan efectos sistémicos. Posteriormente, entonces, después de que se inocula a nivel del espacio subcutáneo, de ahí va a vía linfática, vía hematógena y se distribuye por todos los tejidos, riñones, intestinos, músculos, huesos, hígados, pulmones y corazón, y tiene una vida media de eliminación de 4 a 13 horas, lo que explica el por qué el seguimiento pues un poco más bien corto en estos pacientes. El veneno entonces está compuesto de 3 tipos de polipéptidos de cadena corta que lo que hacen es bloquear los canales de potasio. Los de cadena mediana, que son los tipo alfa, interfieren con el cierre de los canales de sodio, los tipo beta interfieren con la apertura de los canales de sodio, y los polipéptidos de cadena larga actúan sobre los canales de calcio. Entonces vemos cómo el veneno de estos escorpiones actúa tanto en el sodio, el potasio y en el calcio, y vamos a entender el porqué de las manifestaciones que van a tener. Estos actúan a nivel de las terminaciones postganglionares y van a producir la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, en las terminaciones nerviosas parasimpáticas y en tejidos periféricos, y además estimulan la liberación de catecolaminas en fibras adrenérgicas y produce una hiperexcitación de las mismas. En nervios y músculos va a tener una acción estimulante o bloqueadora y una acción lítica, según pues lo que predomine. Entonces, por ejemplo, el paciente puede tener hipertensión y taquicardia o hipotensión y bradicardia según si predomina el efecto adrenérgico o el efecto colinérgico del veneno. En cuanto a los hallazgos clínicos, entonces a nivel local las picaduras de escorpión va a producir un dolor agudo inmediato, muy intenso, igual que la picadura pues de las viudas, de las Lactrodectus, igual que la picadura de Foneutria, que del Oxoceles, o sea, igual que las picaduras de las arañas. Posteriormente también pueden tener parestesias estos pacientes que se extienden más allá del sitio de la picadura. Puede haber adenopatías y con menos frecuencia va a haber equimosis y linfangitis, es decir, la reacción cutánea va a ser muy localizada. Los que más riesgo tienen por tener complicaciones graves son los bebés y los niños, sobre todo los menores de 6 años, de 7 años son los que más se complican. Un sitio muy frecuente para ver escorpiones son sitios como pueblos como por ejemplo Santa Fe de Antioquia. En cuanto al veneno, el veneno pues como ya vimos contiene el potente neurotoxina que lo que va a producir es, o se va a manifestar más bien estos bloqueos y activaciones de los canales iónicos en espasticidad muscular, nistagmus, visión borrosa, dificultad para hablar, salivación excesiva, dificultad respiratoria, edema pulmonar y miocarditis en estos pacientes. Los síntomas entonces los vamos a clasificar desde síntomas locales, es decir, dolor, eritema y una palidez en la zona de la picadura, hasta leves, moderados, severos. Los síntomas leves son los síntomas locales previos asociados a parestesia y muy ocasionalmente vómito o taquicardia leve. Incluso se habla que la presencia de vómito en las primeras 2 horas, un vómito muy intenso, puede significar un signo de gravedad en el paciente antes de que aparezcan las demás manifestaciones. La glicemia y la amilasa pues pueden estar elevadas, posteriormente el paciente puede presentar diaforesis, cialorrea, náuseas, hipohipertensión, dolor abdominal, taquicardia y taquipnea en los síntomas moderados y va a ir evolucionando a lo anterior, pacientes con agitación, con hipotermia, hipertermia, taquicardia, alteraciones del electrocardiograma, taquipnea, temblores, espasmos musculares, convulsiones, y ya en los casos más graves el paciente termina con bradicardia, bradipnea, edema agudo pulmonar, termina en colapso cardiocirculatorio y pues en la muerte. Y en estos casos la glicemia y la amilasa pues están muy elevadas. El tratamiento, entonces, primero, pues estabilizar el paciente, controlar los signos y síntomas pues del envenenamiento, en casos leves, que sería solo a nivel, pues con los síntomas, las manifestaciones, perdón, a nivel local, aplicar las compresas de hielo local, los analgésicos, y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que mientras se neutraliza la acción del veneno, es importante tener pues que hay que monitorizar a estos pacientes. En casos moderados y severos siempre hay que hospitalizar. Los casos severos requiere que el paciente pues esté en un
una unidad de cuidados intensivos. En cuanto a los tratamientos ya específicos, la profilaxis antitetánica, lo mismo, va a ser basada pues en el historial inmune de inmunización, perdón, del paciente. Antihistamínicos es muy útil en los síntomas alérgicos, en la presencia pues del prurito, del edema. El gluconato de calcio nos va a ayudar a neutralizar los efectos del veneno. Midazolam también para el manejo del dolor en el caso de requerirse, pero ojo porque estamos hablando de que puede tener alteración respiratoria, entonces ojo con la administración de midazolam también. Hay otros medicamentos que pueden usarse para el dolor, tratar la hiperglicemia, dar el soporte hemodinámico ventilatorio, y aquí sí no se recomiendan los esteroides se recomendaban pues en los accidentes por arañas. El suero antiescorpiónico, entonces tenemos que solo se va a usar si los síntomas son moderados o severos. Síntomas locales simplemente se observa. Recordemos que la vida media les dije que era más o menos de 4 a 13 horas. Los síntomas locales se observan simplemente, los síntomas leves también, y en moderados y severos sí se aplica por vía endovenosa el suero específico antiescorpiónico. Muy importante pues esa parte de llamar a la línea toxicológica, sobre todo pues dependiendo del pueblo donde ustedes estén haciendo rural o sí, del sitio donde estén trabajando, uno a saber también y orientarlo qué hacer. Por ejemplo, en el caso pues de Villa María, imagínense uno no saber que estos escorpiones eran inocuos a nivel sistémico para el humano y uno empezar a hacer todo esto y acelerarse y también asustarse y asustar al paciente. Listo. Tenemos ahora entre los otros artrópodos el orden Acarina, que está compuesto por las garrapatas y los ácaros. Las garrapatas son las más numerosas pues, de este orden, con aproximadamente 800 especies, y son muy importantes porque son vectores de enfermedades, tanto de virus, como pues transmitidas por virus, como por bacterias y parásitos, y a los humanos. Garrapatas duras, que son las dos imágenes que tengo aquí arriba, que estoy señalando, y la Argacidae, que son las garrapatas blandas. Estas, cuando pican las garrapatas blandas, al humano, es de forma pues accidental, y estas duras son las responsables de la mayoría de las transmisiones de enfermedades a los humanos. En cuanto al ciclo de vida, tenemos que en el estadio pues adultos, ellas se van a alimentar más o menos hasta por 2 meses. Posteriormente la hembra va a poner los huevos, estos huevos de ninfa, y de ninfa ya más o menos de 16 a 140 días se convierten en adultos para nuevamente seguirse reproduciendo. Para pasar de un estadio a otro van a requerir gran cantidad de comida, pues de succión de sangre para seguir madurando en estas etapas. Las garrapatas entonces se van a distinguir de otros ácaros, es por un hipóstomo de púas, que es este que tenemos aquí, este que se ve aquí pues en el gráfico, que se va a insertar en la piel para alimentarse, y van a ingerir sangre de una gran cantidad de huéspedes vertebrados como aves, reptiles y mamíferos, y ellas son capaces de ingerir cientos de veces su peso corporal cuando se están alimentando, y pueden sobrevivir varios meses sin alimentarse. Cuando la vemos así de regordete, así de chonchas, es porque ya han ingerido gran cantidad de sangre de sus víctimas. Los humanos, entonces, a menudo adquieren las garrapatas por el contacto con el pasto, con la hierba alta o la maleza, porque las garrapatas lo que hacen es que ellas se localizan en la parte más superior de esta maleza, de esta hierba, y colocan sus patas hacia adelante para que en el momento en el que pase el humano o el animal, ellas se adhieran a su hospedador. Ellas se sienten traídas y el calor corporal están en su hospedador. La garrapata puede pasar primero 24, generalmente va a ser o el cuero cabelludo o los pliegues, sobre todo a nivel occipital y a nivel retroauricular. Se pueden alimentar desde 2 horas hasta 7 días, y ellas no producen ningún síntoma pues de forma
accidental cuando siente el bulto, cuando siente ahí que tiene algo adherido pues a su piel o a su cuero cabelludo. Una vez ella está completamente llena, cae del huésped. Muchas especies entonces de garrapatas nos van a transmitir a través de sus picaduras gran cantidad pues de enfermedades, como tenemos, pues por decir algunas, enfermedad de Lyme, la erliquiosis, la babesiosis, la fiebre manchada de las montañas rocosas, fiebre por garrapatas del Colorado, fiebre cutularemia, entre otras. A nivel pues local, la picadura de las garrapatas generalmente pues van a ocurrir en la primavera y en el verano, que coinciden con el ciclo de vida de estas garrapatas. Recordemos que ellas tienen que alimentarse gran cantidad de veces para poder transformarse de un estadio al otro. Como les dije, las picaduras son indoloras porque la garrapata produce una sustancia anestésica y anticoagulante cuando pica. La persona ni siquiera sabrá que ha sido picada, sino que ve o siente la garrapata mientras se rasca o se baña. Lo otro es que si llega a quedar alguna estructura de este hipóstomo de la garrapata, se pueden formar granulomas a cuerpos extraños, y lo que sí es que cuando hay una infestación por garrapatas, es decir, gran cantidad pues, de garrapatas picando a una persona, pueden producir una parálisis que va a que simula un síndrome de Guillain-Barré y que va a mejorar una vez se quiten todas estas garrapatas, y esto es porque la secreción salival también contienen neurotoxinas, pero que una sola garrapata no lo produce, pero que al sumarse con cientos de garrapatas, sí van a llevar esto pues en el humano. A nivel local, entonces, simplemente lo que se va a ver es un eritema en el sitio de la picadura, puede haber una placa, puede haber edema, y además puede haber incluso la formación de pápulas o de nódulos después de unos días. Si se queda alguna de las piezas bucales, van a haber reacciones a cuerpos extraños y se pueden formar nódulos en el sitio donde no se eliminó completamente la garrapata. Y en casos raros, entonces puede haber reacciones de hipersensibilidad retardada que va a llevar a fiebre, a prurito, incluso a urticaria, pues eritematosa mal definida, y a nivel central el sitio donde fue la picadura. El tratamiento, entonces, tenemos es que una vez que oriente constantemente de la garrapata para asegurar o para ayudar a que el hipóstomo o las partes bucales no queden dentro de la piel. Las partes que se retienen deben retirarse quirúrgicamente, pues si es necesario con una pequeña incisión, se puede hacer una pequeña incisión en cruz y se retiran para evitar la producción de granulomas extraños. La profilaxis antibiótica, esto sí se recomienda solo en sitios donde hay alta prevalencia de enfermedad de Lyme, o sea que aquí en Colombia no. Ya para terminar, entonces tenemos los artrópodos terrestres con múltiples segmentos corporales, que tenemos aquí los chilópodas, que son los 100 pies, y los diplópodas, que son los 1000 pies. Estos chilópodas centípados o 100 pies tienen un par de patas por cada segmento corporal. En realidad ellos no tienen 100 pies, y en general tienen 21 segmentos. Ellos son carnívoros nocturnos que producen picaduras extremadamente dolorosas con las garras que ellos tienen, y estas garras pues son venenosas. ¿Qué va a producir entonces a nivel local? Entonces, este 100 pies, que es una escolopendra, o 100 pies tigre, que es el responsable de la picadura de la paciente de la figura 1, vemos aquí que lo que produjo fue edema, un edema localizado, pues la inflamación, el eritema, el edema que se extendió más allá del sitio pues de la picadura, y en el momento en que ellos pican generan también un dolor intenso, igual al dolor intenso de los escorpiones y de las arañas. Además, localmente van a producir también sudoración localizada, edema, puede producir ulceración e incluso infección secundaria. Además, lo siento, sí. En cuanto al tratamiento, entonces hay que usar profilaxis antitetánica según la inmunización del paciente, anestésicos locales, pueden ser también con infiltraciones con lidocaína u orales, y antihistamínicos. ¿Qué es lo bueno de las picaduras de estos 100 pies? Pues que no nos van a producir reacciones sistémicas como los demás artrópodos que vimos, excepto pues en el caso de reacciones anafilácticas en pacientes susceptibles.
pero en general, pues no producen, solo producen estos síntomas locales y se hace simplemente tratamiento local cuando hay una picadura por un 100 pies. Ahora, el 1000 pies o el milipides, él tiene 2 pares de patas por cada segmento corporal. Y este es más bien herbívoro, se alimenta de materia vegetal tanto viva como muerta, no tiene garras venenosas y no muerden ni pican. En cambio, los 100 pies son carnívoros y sí pican a los humanos cuando cuando entramos en contacto con ellos. Recordemos que son de hábito nocturno. Los 1000 pies, entonces, ¿qué es lo que ellos van a generar si no pican y no tienen garras venenosas? Lo que ellos tienen es que tienen unas glándulas a cada lado de cada segmento que van a emitir una sustancia tóxica si se ven amenazados. Esta sustancia es un líquido graso y viscoso que lo que va a producir en la piel es simplemente una decoloración parda, es decir, más o menos café, que puede persistir durante meses. En reacciones un poco más severas va a producir simplemente ardor y ampollas, y son capaces de eliminar esta toxina pues algunos centímetros. Lo que lleva a que si se inoculan a nivel ocular, entonces se va a producir el edema periorbitario, decoloración periorbitaria, porque esta toxina produce una decoloración parda de la piel, conjuntivitis y queratitis. Pero a nivel local simplemente se produce el dolor tipurente, el edema, pues la placa edematosa, ampolla en los casos más severos, o en los casos más leves simplemente un cambio de color de la piel que va a mejorar con los meses. ¿Qué hay que hacer si se entra en contacto entonces con estos 1000 pies, que tal vez muchos de nosotros en la infancia tuvimos contacto pues con ellos y no nos pasó absolutamente nada? Es que hay que hacer una limpieza inmediata pues con agua y jabón, porque se pretende retirar la toxina. Incluso cuando entra en contacto con los ojos hay que lavar con gran cantidad de agua, y en caso de pues la valoración pues por oftalmología. Eso es lo que puede ser simplemente adecuado este lavado con agua y jabón en los casos de contacto en la piel para tratar al paciente y no más. También afortunadamente pues no hay síntomas sistémicos como en los otros artrópodos, excepto pues en pacientes que hagan reacciones anafilácticas, que hagan reacciones de hipersensibilidad. Listo. Entonces, hasta ahí iría la revisión de hoy, porque ya serían demasiados artrópodos y la idea es como irlos entendiendo pues muy bien y ver cómo unos producen unas lesiones en piel, otros son más las lesiones sistémicas que las lesiones en piel, y pues en la siguiente sesión pues les hablaría de los mosquitos, de escarabajos, de chinches, de las pulgas, de las picaduras de hormigas, de abejas y avispas, y de las mariposas y pues de las polillas y sobre todo de los gusanos de las mariposas. Entonces, esto era pues todo por hoy en esta primera como sesión de artrópodos. Sé que son muchas cosas, pero las cosas más importantes, entonces tener en cuenta, por un lado, que las arañas, primero, pues no todas son venenosas. Lo otro es que es muy importante identificar el tipo de araña y saber en qué zona yo estoy para saber si hay arañas venenosas o no, o qué tipo de arañas venenosas son las que hay. Tener en observación pues al paciente. Vimos que los síntomas locales pueden ser muy leves o pueden ser severos, como en el caso del oxoceles, que la hay en Colombia. Siempre tener como las líneas de toxicología y que contestan 24 horas para uno poder vigilar a estos pacientes. Ya vemos que los síntomas a nivel general pues son comunes de las arañas y de los escorpiones. En el caso de la picadura de un escorpión, entonces muy importante llamar y venga, aquí en mi departamento los escorpiones son pues venenosos, entre comillas, o no, o puede uno estar tranquilo y simplemente hacerle lavado de la herida y todo y mandarlo con signos de alarma. La parte pues de los 100 pies y 1000 pies, que solo van a producir síntomas a nivel local y que no, pues como les dije, no todas las arañas son venenosas. Tenemos las tarántulas que van a producir son síntomas a nivel local. Entonces esa era como pues la idea en general que les quería pues traer, y por lo menos saber qué es lo que ellas están produciendo y qué debo hacer si a mí un paciente me dice me picó una araña o me picó un escorpión o me picó un 100 pies. Entonces, si me alarmo, pues, bueno, en realidad no es para que nos alarmemos, pero si me preocupo
o simplemente no me preocupo y también le explico pues al paciente. Entonces eso era pues todo por hoy. Doctora Elena, muchísimas gracias. En serio que es algo que nosotros en el pregrado muchas veces, por no estar como específico en un lugar, se nos pasa y no tenemos como esta formación. Entonces, es una revisión muy completa, muy ilustrativa, además con la experiencia que usted ya ha tenido en ciertos aspectos. Entonces, muy chévere. De pronto hay alguien que tenga alguna pregunta, muchachos. Yo tengo una pregunta. Y en el caso de uno encontrarse con uno de esos insectos, pues no me ha picado ni nada. Uno cómo, pues, cómo lo saca del camino, cómo lo aleja. Ah, ok. Pues, El doctor Elena bien pueda. pues no son como las serpientes, ¿cierto? Así que no, ellos no van a abarcar gran cantidad de metros si usted, por cada paso que usted dé. No, Entonces, pero la como araña, la que podía saltar. la que podría poner Neutria, sí, ellas salta hasta 40 centímetros, pero no es que estas arañas te vean y te van a atacar como, y, pues no. Simplemente usted ve una araña y usted dice que no la moleste, la araña no lo va a picar. ¿Usted qué puede hacer si la quiere retirar? Con un palo de escoba, un recogedor, la recoge no vayan a matar los insectos y las arañas, por favor, y va y la coloca en otra parte más alejada. Ellas tienen una función en el ecosistema. No tiene ningún problema, tú puedes caminar por el lado y no se va a ir detrás tuyo. Bueno, sí, no sé si tienen alguna otra pregunta y si no, entonces en 8 días, entonces pues los espero con otras cosas que tal vez uno diga pues no son tan frecuentes, pero si les llega, no, hay unas sí son muy frecuentes como los chinches, la picadura de pulgas, que es así de las que llegan mucho en dermatología, entonces no por la picadura, sino porque no se reconocen, pues no se reconoce como desde la atención primaria que son picaduras de pulgas y el paciente llega hasta nosotros porque no tiene un diagnóstico. Entonces sería muy bueno que desde la atención primaria ya explicarle al paciente y saber qué es lo que tiene para que ya él se vaya pues tranquilo como a su casa. Entonces, pues igual muchas gracias pues por su asistencia, muchas gracias por la invitación. Igual nos vemos dentro de 8 días. No se preocupen, no se estresen. Siempre hay líneas toxicológicas, siempre hay gente que los puede ayudar. Estas guías de urgencias toxicológicas, que aunque sean viejas porque son del 2008, pues las arañas no van a cambiar, el veneno de la araña no va a cambiar, el veneno del escorpión tampoco, ni lo que van a producir. Y como les digo, ahí está muy bien explicado la parte del tratamiento y está muy bien explicado la parte de cómo usar los sueros por si ustedes tienen alguna duda. Así que no las rechazan por ser del 2008, porque hay cosas que a pesar de los años no van a cambiar. Entonces, para que estén ahí, pues, pendientes y todo, y se bajen esas guías que son súper útiles. Además, porque son muy útiles también porque manejan, yo no sé pues ustedes cuando vieron toxicología, pero ahí en esas guías manejan gran cantidad de pacientes con intoxicaciones por diferentes cosas. Incluso pues ahí también habla sobre las mordeduras de las serpientes, que tampoco ha cambiado el veneno de la serpiente ni sus síntomas, entonces esas guías pues también nos sirven. Y nos vemos entonces dentro de 8 días y muchas gracias, no sé si tienen algo más que decir. Sí, de pronto